Muy bien, muchachos. Vamos a comenzar la tercera asesoría de la revisión de Geografía Económica de Venezuela. Acá vamos a hacer énfasis en lo que ustedes tienen que exponer en la parte 2 de la revisión. Y el primer aspecto que van a desarrollar es relacionado con la economía venezolana, es decir, van a caracterizar la economía venezolana. Entonces aquí vamos a hacer énfasis en lo que era la economía colonial. Recuerden que la economía colonial de Venezuela básicamente se basó en la minería y la explotación de metales preciosos, como el oro, la plata, y además de esto las perlas, ¿ok? La explotación perlífera. También durante este periodo va a ser clave lo que era la propiedad de las tierras, porque así como se desarrolló la minería durante un periodo de tiempo, también la agricultura o la actividad agrícola se va a empezar a desarrollar con grandes plantaciones de cacao, de caña de azúcar, de café. Y estos productos van a ser los que prevalezcan en la economía venezolana durante todos esos siglos, siglo XVI, XVII, XVIII, incluso el XIX. Entonces, eh, la mano de obra que se empleaba para esta producción era, por supuesto, la de los indígenas y los esclavos. Posteriormente, vamos a encontrar que durante el siglo XIX esta actividad agrícola siguió siendo la misma, pero por supuesto, como les decía, de una manera más organizada. Y también durante este siglo se dieron en el país varias guerras civiles, que por un lado la guerra de independencia, posteriormente las guerras civiles, y esto contrajo la economía en vista de que muchos campos productivos quedaban dañados, también la mano de obra empezó a menguar en función de las guerras que se estaban dando. Entonces, es importante considerar el efecto que tuvieron las guerras y los conflictos en esta situación. Asimismo, tenemos que el 80% de los recursos obtenidos durante todo este siglo eran principalmente de la actividad y de la exportación de esa materia agrícola, como les decía, de café, de cacao, principalmente. Eh, Lamentablemente hubo en este siglo una política de endeudamiento, también motivado por las guerras, y por lo cual Venezuela, esa economía agrícola no va a poder obtener un desarrollo ideal en vista de que muchas de las ganancias, en lugar de invertirse en la misma producción, iba destinada al pago de la deuda y a otros fines. Entonces, a finales del siglo XIX se inicia la actividad agropecuaria con ciertas maquinarias, ciertas tecnologías nuevas para ese entonces, pero a comienzos del siglo XX va a darse el efecto del petróleo, que ya sabemos que repercutió en todos los sentidos. Entonces, el petróleo va a tener mucha incidencia, por un lado, porque las empresas encargadas de explotar el petróleo eran empresas extranjeras, las cuales fueron invirtiendo en infraestructuras, o sea, en crear los espacios idóneos para lograr ejecutar esta actividad. También se invirtió en oleoductos, en la construcción de grandes tuberías para eh, trasladar ese petróleo desde los sitios, desde los pozos hacia los centros de almacenamiento. Y también se empezaron a instalar plantas para refinar el petróleo. La renta petrolera se va a convertir, o sea, la ganancia que generaba para el país la actividad petrolera va a ser el principal elemento dinamizador de la economía del país y va a ser el que determina las inversiones, toda todo el aparato gubernamental se sustentaba en la actividad petrolera. Esto, por supuesto, por un lado, va a traer como consecuencia el crecimiento y desarrollo constante a nivel industrial, sobre todo relacionado al ámbito petrolero, pero por otro lado también produjo un atraso a nivel en las otras ramas de la economía, como en la actividad agrícola. También tenemos que durante el siglo XX se empezaron a implementar algunas medidas legales por parte del Estado
como la ley de hidrocarburos del 43, la cual buscó regular las ganancias de las empresas internacionales y equilibrarlas un poco respecto a las ganancias que tenía el país. Asimismo, en el 60, por iniciativa del gobierno venezolano, se logró crear la OPEC, que era la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, y este organismo buscaba mantener el desarrollo y mantener estables los precios del petróleo para beneficiar a los países que estaban en la asociación. Y en el 75, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se logró consolidar se logró nacionalizar la industria petrolera para que el gobierno entonces y el Estado asumiera las riendas de todo lo que era la producción y refinación de petróleo en el país. Entonces el petróleo en grandes rasgos determinó que la expansión y el crecimiento del Estado y sus alcances, o sea, todo el dinero que provenía del petróleo, iba a ser la entrada principal y el sustento para que los gobiernos realizaran sus obras. Asimismo, se modernizaron las instituciones y se mantuvo una política de construcción de obras públicas, infraestructuras, universidades, hospitales, con esas ganancias provenientes del sector petrolero. Entonces, actualmente vamos a conseguir actualmente, pero a raíz de todo este proceso económico vivido en Venezuela durante el siglo XX, vamos a encontrarnos que en la actualidad Venezuela atraviesa una crisis, en primer lugar porque la economía se convirtió en una economía monoproductora, es decir, que solamente dependía del petróleo. Asimismo, era una economía importadora, o sea, con balanza comercial negativa, donde se importaba más de lo que se exportaba. También existe un desequilibrio profundo en los sectores económicos, o sea, si comparamos la población que está activa en cada sector económico, vamos a conseguir que la mayor parte está en el sector terciario y sobre todo en la parte informal, cuando lo ideal sería que hubiese un sector primario fuerte, o sea, con producción de materias primas. También lo ideal es que existiese un sector secundario, un sector industrial también con capacidad para producir y también, por supuesto, el sector terciario. Entonces, lamentablemente existe ese desequilibrio y eso es uno de los aspectos que condiciona la crisis actual de la economía del país y la imposibilidad de recuperarnos de manera pronta. Cabe destacar que la crisis estructural se ha reflejado en distintos fenómenos como la hiperinflación que existe en el país desde hace algunos años, la baja productividad en todos los sentidos, muchas empresas han cerrado, muchas empresas están trabajando por debajo de su capacidad y la moneda venezolana ha sufrido en varias ocasiones la devaluación. De hecho, ustedes recordarán que se han quitado cero a la moneda venezolana para no tener que manejar cifras tan altas que tengan realmente un valor tan bajo. Entonces, prácticamente la moneda, que es el bolívar, está pulverizada y estamos en una especie de dolarización de facto, es decir, una dolarización no oficial, no legal, pero así funciona la economía del país. Existen también altos niveles de informalidad. Esto se ve reflejado en todo lo que son los comercios informales, las ventas sin ningún tipo de control, ningún tipo de regulación ni de estandarización. Y por supuesto con evasión de impuestos, entre otros efectos negativos. Entonces, en Venezuela existe un potencial a nivel turístico, a nivel hídrico, a nivel pesquero, a nivel agrícola, que se podría aprovechar, pero que todavía no se ha logrado dar con el aprovechamiento idóneo de estos recursos. Acá vemos un mapa de Venezuela donde está ubicado las principales actividades económicas del país, tanto a nivel del sector primario, a nivel del sector secundario. Fíjense la diversidad que existe en este sentido. Acá hay unas cifras que tienen que ver con algunos indicadores económicos y socioeconómicos. Y podemos ver, esto es hasta el 2018, fíjense,
En el 2013, como estaba la inflación, 43%, una cifra alta, pero si vamos al 2018, vemos que la inflación alcanzó 13.800%. Eso es un fenómeno que se da pocas veces, o que se ha dado pocas veces, el tema de la hiperinflación, pero es un reflejo de esa crisis profunda en la que se encuentra la economía del país. También fíjense cómo ha aumentado las solicitudes de asilo. Para el 2014 eran esta cantidad, 4.000. Ahorita para el 2018 fueron 50.000, o sea, una cantidad sumamente alta. Y bueno, como si podemos comparar, vemos que muchos de esos valores los valores que son positivos o favorables han disminuido y los valores negativos han aumentado. Entonces, este es uno de los aspectos en los que debe centrarse en la exposición. Y el otro tema en el que van a hacer énfasis también es el relacionado a la situación ambiental en Venezuela. Entonces, fíjense acá, Venezuela, como saben, es un país ubicado en una zona muy favorable desde el punto de vista ambiental, pero hoy en día también atraviesa varios problemas ambientales. Fíjense que desde hace mucho tiempo ha existido una controversia entre la economía y el ambiente, o sea, incluso se ha puesto en una balanza eh, si desarrollamos la economía o si cuidamos el ambiente. Esto no debería ser porque se supone que la economía debe ir respetando la situación ambiental o las condiciones ambientales del país y de esta manera lograr un desarrollo que no afecte negativamente al ambiente. Pero esto pasa no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. O sea, se discute todavía o se buscan las formas de lograr un desarrollo económico acorde y respetando al ambiente. En el 1992, se llevó a cabo en Río de Janeiro una cumbre, sí, una cumbre para discutir la situación ambiental a nivel mundial y tomar medidas para ese momento que previeran o que eh, trataran de solventar un poco los problemas ambientales que se estaban dando. Lamentablemente, hoy en día, ya casi 30 años después de esta cumbre, no se han dado tales cambios y la situación ambiental se sigue agravando. Vemos cómo esta cumbre participaron muchos países, se acordó el programa del siglo XXI y también se empezó a promover el concepto de desarrollo sustentable, el cual se basaba en que el ambiente, que la economía debería ser factible, debería ser equitativa y prosperante en función de alcanzar ese desarrollo, pero atendiendo a la, a las, a la situación ambiental. Entonces, en Venezuela es un país megadiverso, con muchas riquezas, es el sexto con más diversidad a nivel de América y el décimo en todo el mundo con mayor diversidad biológica. A nivel de especies de peces hay más de 1.400, de aves y de 351 especies de mamíferos, reptiles, anfibios, una gran diversidad. A nivel de insectos también una cantidad sumamente alta. Y esto, al igual que con las plantas, caracterizan o condicionan a que Venezuela sea un país tan diverso. Entonces vemos aquí un ejemplo de esa diversidad a nivel de flora y de fauna y también a nivel de paisajes. Sin embargo, hay una situación ambiental grave y alarmante en vista de que muchos problemas no se han logrado resolver. Entre los problemas principales que tiene Venezuela hoy en día están el deterioro a nivel de abastecimiento de agua dulce por problemas de contaminación, destrucción de cuencas, sobreexplotación. También tenemos el problema hay un mal manejo en los desechos sólidos, la basura, y esto genera este tipo de problemática. También hay una grave situación con la diversidad biológica. Muchos bosques están siendo deforestados, talados, quemados, y esto conlleva que las especies que viven allí van desapareciendo. También está el tema de la falta de gerencia y guardia ambiental, o sea, no hay instituciones que se hagan a cargo de la vigilancia y control por lo menos la protección de las zonas protegidas. No existen, no se cumplen las leyes en materia ambiental y por supuesto esto contribuye también a esta problemática.
También está el crecimiento descontrolado, tanto a nivel urbano como a nivel agrícola. Cada vez en las zonas agrícolas se talan más zonas, áreas naturales para cultivar, y esto por supuesto va afectando cada vez más a los ecosistemas de esa zona. Asimismo, en las ciudades que van creciendo y necesitan expandir eh, esa frontera, y se ven en la necesidad de tumbar zonas boscosas que están adyacentes a las ciudades. Sin duda, la minería ilegal es uno de los problemas más graves que hay en Venezuela, debido a que la minería es una de las actividades más perjudiciales al ambiente, ya que se contamina, se destruye el paisaje, se, se- prácticamente se pierde toda la riqueza natural de esa zona que se explota y no se puede recuperar con el paso del tiempo. Y por último está el tema de la contaminación, motivada por derrames petroleros, desechos sólidos, desechos líquidos que son arrojados a los cuerpos de agua, la basura, la emisión de gases contaminantes, la calima, entre otros. Entonces, esos son algunos de los problemas ambientales que existen hoy en día. Entonces, estos temas ustedes lo van a plantear en la exposición, tienen que leer bastante, profundizar, y bueno, espero que haya sido de provecho esta actividad. Estamos a la orden para cualquier consulta. Hasta luego.